Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Muchas bendiciones. El día de hoy es un día muy especial porque venimos a la casa del Señor a alabarle y glorificar su nombre. Pero por otro lado también tenemos, así como en su oración dijo Javi, ¿verdad?, que vamos a ver a personas que entregaron su vida a Cristo y reconocieron a Jesús como su Señor y Salvador, y van a realizar lo que la palabra de Dios enseña y nos dice, que es pasar por las aguas del bautismo. Entonces en esta mañana podemos mirar un poquitito lo que es el bautismo bíblico cristiano. Mateo 28, 19 y 20, un pasaje precioso en el cual nuestro Señor Jesucristo nos da un mandato muy, pero muy importante, el que es el ir a predicar el evangelio a toda criatura. Pero en esos pasajes habla un poquitito sobre nuestro tema de hoy. Dice así, Mateo 28, 19 al 20, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Palabra de nuestro Señor Jesucristo diciendo, enviando a ese grupo de seguidores suyos llamados cristianos, a predicar el evangelio. Y dentro de este mandato hay una palabra muy interesante que aparece, que es la palabra bautismo. Dentro del mandato que Jesús da de ir y predicar las enseñanzas que él dio, también está instituido lo que es el bautismo. Ahora miremos un poquitito el significado de la palabra. La palabra significa sumergir, zambullir en tinta para teñirlo. Era usado en los baños rituales de los judíos de limpiar ceremonialmente a través de la inmersión. La palabra inmersión significa estar sumergido dentro de algo. Tiene la idea de perecer, algo muy interesante que vamos a estar mirando adelante. Hundir un barco, ahogar a un hombre, un ejemplo que expresa la realidad del sepultamiento con Cristo. Es decir, el bautismo tiene un simbolismo, representa algo, y ese algo es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Él fue sepultado al morir en esa cruz y al tercer día resucita. Entonces, el bautismo implica inmersión, entrar dentro del agua y luego salir. Y el simbolismo claro de eso es: yo muero para este mundo, así como Cristo había muerto, y cuando salgo del agua, salgo para Cristo, para vivir la vida nueva. Muy interesante. Hechos capítulo 8, 38 y 39. Dice así: y mandó parar el carro. Felipe y el eunuco descendieron ambos ¿a dónde? Al agua. Y él le bautizó. Qué interesante. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, pues seguía su camino gozoso. Muy bien, Felipe le predica, le enseña, le habla de nuestro Señor Jesucristo. Y luego el eunuco toma la decisión de ¿qué? De bautizarse. ¿Y a dónde van? Dice, van directo al agua. Entonces nuestro bautismo es con agua. ¿Qué más simboliza? Es la expresión pública de la fe del que se bautiza. Qué interesante esta parte, lo que representa el bautismo. Dice, es la expresión pública de la fe del que se bautiza. Es decir, la persona acá enfrente muestra, él está bautizándose y les muestra a la gente que él está mostrando su fe en Cristo a través de este símbolo que es el bautismo. ¿Se entiende? Entonces, Gálatas 3:27, si podemos abrir por favor. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Otro punto, es un símbolo teológico el bautismo. Es una realidad espiritual que no vemos, que ocurrió en la vida de una persona al confiar en Jesús, ahora es visible. El Espíritu Santo es el que bautiza en el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, no se ve ninguna manifestación.
Pero la palabra de Dios garantiza y dice que el Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos a Jesús, reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entra en nosotros y mora, hace morada acá en nuestras vidas. Por eso que podemos ver y experimentar el cambio de cierto tipo de personas que tuvieron una vida, por decirle, una vida mala de conflictos, ¿verdad? Pero viene Cristo a su vida y esa persona cambia. Entonces el Espíritu Santo entró a morar en esa persona. Y ahora viene lo interesante, la persona voluntariamente dice: yo quiero mostrar esto que ocurrió en mi vida, mostrando que yo soy de Cristo. Y la manera es pasar por las aguas del bautismo, sumergiéndose, que representa ¿qué cosa? La muerte de Cristo, y levantándose nuevamente del agua, que representa ¿qué cosa? La victoria de Jesús en la cruz y sobre la muerte. Eso representa el bautismo. 1 Corintios capítulo 12 versículo 13. Acá lo que nos está mostrando la palabra del Señor, el bautismo que hace el Espíritu Santo, es al momento que nosotros le recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. No importa que seamos judíos, griegos, gentiles, el Espíritu Santo nos bautiza dentro del cuerpo de Cristo al momento que nosotros le recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador. Y el bautismo que vemos acá cuando pasamos por las aguas representa esto, el cambio que Cristo hizo en mi vida. Ahora yo lo manifiesto a las demás personas. El agua representa el trabajo que realizó el Espíritu Santo de lavarnos, hacernos una nueva criatura, nacer de nuevo interiormente. Qué interesante, una vez que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo nos bautiza, nos mete dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y ocurre algo interesante. El agua que utilizamos para bautizarnos representa ese trabajo que hizo el Espíritu Santo en limpiarnos y perdonarnos a través de Él, de la obra de Jesús en la cruz. Entonces, un simbolismo, el agua representa eso, la limpieza, la pureza que realizó el Espíritu Santo al momento que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. En Ezequiel 36, 25 al 27, un pasaje tremendo, hermoso, en el cual muestra la obra que Jesús hizo en la cruz cuando nosotros le aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador. Ezequiel 36, 25 al 27, leo: entonces esparciré sobre vosotros agua pura y seréis purificados de todas vuestras impurezas. El agua sirve para eso, para limpiarnos. Dice después: os purificaré de todos vuestros pecados, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis según mis leyes, que guardéis mis decretos y que los pongáis por obras. Qué interesante. El Señor, esto es lo que hace al momento que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. El Espíritu Santo entra en nosotros, nos limpia, nos enseña, nos guía para vivir esta vida cristiana. El bautismo representa eso. Cuando yo soy sumergido en el agua, inmerso en el agua, representa la muerte de Cristo en la cruz. Cuando salgo del agua, representa la victoria de Jesús en la cruz. Y el agua representa el lavamiento de mi vida. Así como dice acá en Ezequiel: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne ese corazón de piedra para darles un corazón de carne. Pero acá viene lo interesante en el versículo 27. La única manera que nosotros podamos seguir los preceptos, enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, es a través de que el Espíritu Santo esté en nosotros, porque Él nos va a ayudar a realizar las cosas conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice el 27: pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis según mis leyes, que guardéis mis decretos y que los pongáis por obra. La única manera es a través de Jesús
de recibirle a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Ahí ocurre esta transformación que no vemos en ese momento, pero que lo manifestamos acá públicamente ante todas las personas, amigos, vecinos, hermanos, diciendo: yo he muerto para este mundo y ahora vivo para Cristo, mi Señor y Salvador. Eso representa el bautismo. Cada creyente se bautiza una sola vez. 1 Corintios 12:13. Una sola vez, dice, se bautiza la persona. Al momento, esto es en los dos sentidos. Primero, en la parte espiritual, cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, uno le recibe a Jesús una vez y para siempre. Y el Espíritu Santo, dice, entra a morar, vivir, hasta que seamos nuevamente llevados por el Señor. El Espíritu Santo ya no sale de nosotros. Por eso recibimos a Jesús una sola vez. Él es fiel, Él es poderoso para hacer esto que estamos hablando. No se necesita de rituales, no se necesita de sacrificios, porque el único sacrificio que valió, que justificó, es el sacrificio de Jesús en la cruz. Y lo padeció una sola vez, hace 2000 años, en el madero. Y con eso fue suficiente para que cuando nosotros decimos: Señor, acá te entrego mi vida, mi corazón y mi mente, sea suficiente. El Espíritu Santo entre en tu vida, cambie tu persona en su totalidad, porque somos una nueva criatura al recibirle a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué hay que bautizarse? Esta es una pregunta muy importante. ¿Por qué hay que bautizarse? Era una práctica antigua como un ritual de la purificación. Mateo capítulo 3, versículos 4 al 6. Yo les leo, dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ya Juan el Bautista bautizaba, era algo que estaba ya establecido. No es que cuando vino Jesús recién comenzó el bautismo, no, el bautismo ya estaba establecido. Si miramos un poquitito más, dice: Jesús se bautizaba. Primeramente era un ritual que se realizaba ya anteriormente, que los judíos lo tenían por práctica. Ahora viene y nos dice: ¿por qué hay que bautizarse? Bueno, Jesús se bautizó. Mateo 3, 13 al 16. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, tenía que ser bautizado primeramente por Juan para que se cumpliese toda la Escritura, porque así está establecido, le dice Jesús a Juan. Entonces esto conviene que hagamos. El mismo Jesús se bautizó. Aquel Dios que se hizo carne, Él dijo: yo me bautizo, yo voy a pasar por las aguas como tiene que ser. Dice versículo 14: mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti. Claro, le tenía a Jesús enfrente y le decía a Jesús: bautízame. No, pero Señor, yo tengo que ser bautizado por vos. Vos sos Jesús, vos sos el Rey, vos sos Dios. La respuesta de Jesús, la siguiente: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, le dice Juan. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, ¿sí? Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nuestro Señor Jesucristo pasó por las aguas del bautismo siendo Dios. Entonces, ¿por qué debemos bautizarnos? Primero, era una costumbre ya judía. Luego, Jesús, al cual nosotros seguimos, al cual nosotros recibimos, al cual nosotros seguimos sus enseñanzas y sus preceptos, se bautizó. ¿Qué más? ¿Por qué hay que bautizarse? Jesús bautizaba. Jesús, nuestro Señor, bautizaba. Era una costumbre ya establecida por los judíos. Era porque Jesús fue bautizado.
¿sí?, al cual nosotros seguimos. Es más, Jesús bautizaba también, ¿sí? Es una orden dada por Jesús. Interesante, habíamos leído en el primer versículo que leímos, hablaba de la orden que Jesús da. Id, en forma imperativa, vayan, hagan, ¿sí? Mateo 28, versículo 19. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ¿sí?, y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. ¿Se entiende? Entonces es una orden de nuestro Señor Jesucristo. Ya estaba establecido por los judíos el bautismo. Jesús se bautizó, Jesús bautizaba, y otra vez tenemos lo que dice la orden: id, hagan discípulos y bautícenle en mi nombre, porque eso va a representar a las demás personas. Lo invisible que fue cuando le recibiste a Cristo, acá va a ser visible tu transformación, negándote al mundo y diciéndole al Señor: aquí estoy para vos, y para que el público sea testigo de esto. Los apóstoles bautizaron, la iglesia primitiva lo hizo. Los apóstoles, los seguidores de Jesús, los testigos de Jesús, ¿verdad? ¿Qué pasa? También bautizaban. Entonces era una costumbre judía, ¿sí? Jesús fue bautizado, ¿qué más? Jesús bautizó, ¿qué más? Jesús ordena el bautismo, ¿sí?, a sus seguidores, y también los apóstoles vemos que bautizaban en el nombre de Jesús. Entonces es para el creyente, para aquella persona que entregó su vida, obligación pasar al frente, pasar por las aguas y decirle al mundo: muerto para el mundo, vivo para el Señor. Algo muy importante, muy importante. El bautismo no salva. Esto es muy importante. El bautismo, no porque yo pase por las aguas, yo me salvé. No. Nosotros nos salvamos con el primer bautismo, y que está hecho por el Espíritu Santo cuando nos mete dentro del cuerpo de Cristo, como habíamos visto hace un rato. Cuando nosotros somos salvos, al momento que declaramos: Señor, quiero que vos seas mi rey, quiero que vos me perdones, quiero que vos me limpies, quiero entregarte mi vida. En ese momento nosotros adquirimos la salvación eterna. El Espíritu Santo entra a morar en mí y yo ya vivo para Cristo. ¿Se entiende? El bautismo no salva. Vamos a mirar unos versículos. Marcos 16, 16. Repito la lectura y estemos atentos. Dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas, pero, el que no creyere será condenado. Miren que la segunda parte, que era el del bautismo, desapareció. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Lo importante acá es que vos le entregues tu vida a Cristo, y ahí pasamos nosotros a salvación, ¿ya? El bautismo es para mostrarle a los demás la decisión que vos tomaste en tu vida. Podemos irnos a un ejemplo más categórico aún. Cuando Jesús estaba colgado en el madero, tenía 2 personas a su lado, ¿cierto? 2 personas. Y una de ellas le reclama que si él realmente era Dios, que se baje de la cruz, se salve y le salven a ellos. Pero el otro que estaba ahí a su lado le dice lo siguiente: Señor. Esa palabra Señor, y dirigiéndose a Jesús, ya representa que él le reconoce a Jesús como su Salvador, reconoce que él es Dios y reconoce que es el único que puede salvarle en esa situación. ¿Y cuál era la situación? Minutos antes de su muerte. Esa era la situación que estaban esas personas. Y la respuesta de Jesús categórica a esa persona que estaba ahí colgada en el madero con él, ya presto para la muerte, viajando en instantes, le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dio tiempo a bautizarse, pero sí le dio tiempo a arrepentirse. La salvación se adquiere cuando te arrepentís y reconoces la soberanía de Dios, de Jesús en tu vida. Ahí le entregas tu vida al Señor. No el bautismo. El bautismo no salva. Lo que salva es tu confianza en Cristo Jesús, tu entrega de corazón y mente a Él. Miren, cuando estamos hablando de la salvación, estos versículos son clave. Primeramente, el bautismo no salva, ya lo habíamos dicho, y acá la palabra de Dios nos dice algo más extraordinario: en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo. Eso le excluye al bautismo, le excluye a cualquier otra forma o querer llegar al Padre. Dice que hay uno solo, y ese solo es Jesús.
Jesús mismo dijo de él: porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es necesario que vengas por mí para poder llegar al Padre. ¿Se entiende? ¿Quiénes se bautizan? Una buena pregunta. ¿Quiénes se bautizan? Primero es por qué debo bautizarme, pero ¿quiénes son los que pueden bautizarse? Era ministrado a los nuevos convertidos que podían hacer una declaración sabia de fe en el Señor Jesucristo. Atiendan bien, porque esto es importante. Muchas veces nosotros tenemos ideas vagas de lo que representa, pero esto es muy importante. Dice, y escuchen, era ministrado a los nuevos convertidos, las personas que entregaron su vida a Cristo, que podían hacer una declaración sabia de fe en el Señor Jesucristo. Mateo 3, 4 al 6. Entonces salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la región del Jordán, confesando sus pecados, y eran bautizados por él en el río Jordán. Muy interesante el bautismo. ¿Para quiénes son? Para todas las personas, primeramente, que reconocen a Jesús como su Señor y Salvador, que entienden que el único que puede perdonar sus pecados es Jesús, ¿sí? Y pueden declararlo sin ningún problema, pueden declarar su fe ante los demás. Y eso nos lleva a algo muy, pero muy importante dentro de lo que representa el bautismo bíblico. ¿Qué es? Vamos a mirar. Solo a los que pueden dar testimonio personal. No es obligación de nadie. Escuchen, esto es muy importante. No es obligación de nadie. Hechos 8, 36 al 37. Pueden mirar, por favor. Dice así: mientras iban por el camino, llegaron a donde había agua. El eunuco dijo: he aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, es posible. Y respondiendo dijo el eunuco, ¿qué dijo? Creo que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. Y se bautiza. Lo importante es esto: el bautismo es consecuencia de que hayas entendido que Jesucristo es el único Dios verdadero y puede darte vida eterna y perdón de pecado. Por eso uno pasa al frente y puede decirlo gozoso: hoy me bautizo, que representa la muerte al mundo, pero la vida para Cristo, con Cristo. Y esto saca algo muy importante de todo lo que estamos hablando en el sentido con respecto al bautismo. El bautismo no se hace a niños. El bautismo no es para niños. Juan 1:12. Quiero que miren por favor ese pasaje bíblico en el cual las personas declaran y entienden quién es Cristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Miren, las personas que pueden entender que son pecadoras y que necesitan del Señor son las que necesitan primeramente de Cristo, ¿sí? Y por ende pueden bautizarse. Y acá nos muestra claramente que no se debe invertir el orden. No es que yo me bautizo para ser salvo, sino que yo me bautizo porque soy salvo. ¿Se entiende? Yo me bautizo porque le entregué mi vida a Jesús y no para entregarle mi vida a Jesús. Por eso no se bautizan niños, porque primeramente tenés que entender quién es Cristo, primeramente tenés que entender quién es Dios, por qué vino Jesús, para qué murió en el madero, qué representó su muerte, para luego entonces tomar la decisión de entregarle tu vida a Cristo y en consecuencia decidir bautizarme. En consecuencia de que entendí quién es Jesús, ahí entonces yo me bautizo y le declaro al mundo, a las personas, que yo recibí a Jesús en mi corazón. Por eso hoy me bautizo. Por eso hoy paso por las aguas del bautismo, que representan la muerte al entrar dentro del agua a este mundo, y cuando sale del agua representa la vida con Cristo, y el agua representa la limpieza y el trabajo que el Espíritu Santo hizo en tu vida. Mis hermanos, qué importante es este punto en el cristianismo, el bautismo. Porque acá puedo dar mi testimonio de que en Jesús hay esperanza, hay vida. Acá puedo dar testimonio de que Él realmente cambia a las personas. Acá puedo dar testimonio de que mi fe es realmente en la persona correcta.
cuando paso por las aguas del bautismo. Es obligatorio para el creyente. Habíamos visto que las personas que pueden bautizarse son las personas que pueden entender el mensaje que Cristo trajo a la humanidad. Y a consecuencia de haber entendido ese mensaje, de haberle entregado tu vida a Cristo, entonces vos podés bautizarte y declarar al mundo lo que realmente sos hoy, una nueva criatura en Cristo Jesús.